Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, las bebidas energizantes y tu metabolismo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero compartir con ustedes información que he estado buscando de investigación porque tengo varias personas que me han preguntado sobre el tema de las bebidas energizantes. Las bebidas energizantes pues se han vuelto muy populares. Ya hoy en día inclusive en las barras, en los sitios donde la gente va a tomar alcohol, pues se mezclan bebidas energizantes con alcohol y demás. Inclusive hay países donde ya las empezaron a prohibir porque han habido personas que han muerto del corazón y demás, inclusive gente joven, ¿no? Cuando me refiero a bebidas energizantes, pues la más conocida es la de Red Bull. Han habido otras que imitan a esta, porque esta fue una bebida líder, ¿no? Todavía es la bebida líder en ventas como bebida energizante, ¿no? Esta bebida la hizo una compañía de Austria y está a nivel internacional, ¿no? Ahora, quiero hablarles del efecto de estas bebidas en el metabolismo, que básicamente es el tema que nosotros manejamos aquí en Metabolismo TV. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. El metabolismo se define, metabolismo, ¿no? Metabolismo. Metabolismo se define como todo lo que tu cuerpo hace para convertir lo que tú comes en energía. Energía para sobrevivir. Quiere decir que lo que el metabolismo donde ocurre, ¿verdad?, es dentro de las células. Las células tienen una parte adentro que se llama la mitocondria, que es como un hornito, es un sitio donde hay combustión, hay generación de energía. Eso produce una sustancia que se llama ATP, que en inglés es adenosine trifosfate, trifosfato de adenosina, y esto es la energía del cuerpo, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el metabolismo? Pues el metabolismo de tu cuerpo produce energía, y esa energía es lo que te permite tener movimiento. Si tu cuerpo está vivo ahora mismo, es porque tu corazón se está moviendo, está bombeando, ¿no? Así que el metabolismo es como la fuente de la vida, porque crea la energía que produce el movimiento, que luego llamamos la vida, ¿no? Ok, ahora, así que el metabolismo, estamos hablando de metabolismo, estamos hablando de energía. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con las bebidas energizantes? Bueno, esta energía es la base de la vida. Las cosas que están vivas se mueven y las cosas que están muertas no se mueven. Quiere decir que para que pueda haber algún movimiento tiene que haber energía. Así que es como la base de la vida. Cuando estamos hablando de metabolismo, si una persona quisiera regresar a la salud, tendría que de alguna forma mejorar su nivel de energía disponible. Energía para reconstruir células, energía para desintoxicar, energía para que el hígado funcione y limpie la sustancia, energía, porque la energía es la base de la vida. Ahora, cuando hablamos de bebidas energizantes, ¿verdad?, pues las bebidas energizantes, qué sé yo, como decir Red Bull y otras que han venido a copiar ese concepto, ¿no? Pues básicamente lo que enfocan se llaman bebidas energizantes. ¿Por qué? Porque pretenden crear más energía. Y de hecho, crean más energía. El tema es si son saludables o son peligrosas. Bueno, le voy a explicar cómo algo como Red Bull, este tipo de energía, bebida energizante, crea energía. El metabolismo lo crea de forma natural, con alimentos, con hidratación, tomando agua, respirando, con oxígeno. Esto es una energía natural y es una energía de vida natural. Esto es una energía, digamos, artificial. Red Bull y todo este tipo de bebida energizante tiene un lado negro y un lado blanco, ¿ok? Algo así como Star Wars, ¿no? Tiene la fuerza del mal, Darth Vader, ¿verdad? Y tiene los Jedi, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Red Bull, por ejemplo, en el lado positivo, ¿no?, pues utiliza mucho de un aminoácido que se llama taurina. Ese es el lado claro, el lado blanco, ¿no? Taurina es un aminoácido muy abundante en el cuerpo. Es un aminoácido que es parte de las proteínas. Las proteínas contienen aminoácidos. Y este aminoácido es un aminoácido que produce energía a nivel celular. La taurina es anticáncer. La taurina es antitóxico. La taurina es donde más hay contenido de taurina, del aminoácido de taurina, es en el cerebro, en el tejido cerebral. Cuando un bebé se está desarrollando el feto, pues lo más que hay ahí es taurina, ¿okay? O sea, la taurina es de los 22 aminoácidos,
pues es así como de los más importantes desde el punto de vista de creación de energía, de división de células, de crear células saludables y no cancerosas. La taurina tiene efectos hasta antiartríticos, anticáncer, antidesintoxicante, porque la taurina es un aminoácido que contiene mucho azufre. El azufre, que es uno de los elementos naturales, igual que el calcio, magnesio y demás, el azufre es como el componente principal que el hígado utiliza para desintoxicar. Hay un sistema en el hígado que se llama el P450, que es un sistema de desintoxicación, donde el cuerpo lo utiliza para desintoxicar colorantes, preservativos, poquitas cantidades que hayan entrado de pesticidas y cosas de eso. El P450 es una parte del hígado que tiene un sistema desintoxicador que desactiva todas esas toxinas usando el azufre, principalmente de la taurina, ¿no? Hay ciertas enfermedades como la encefalitis, que es que se inflama el cerebro, ¿no? Que se estima que son causadas por un esfuerzo desesperado del cuerpo de destruir el cerebro para poderle sacar la taurina para poderse desintoxicar. Hay investigadores en ese área que han visto que siempre que el cuerpo está muy tóxico, empiezan problemas en el cerebro, pero es porque el cuerpo trata como de destruir el cerebro para extraerle la taurina que necesita en el hígado para poder desintoxicar. Son temas interesantes. Pero de todas maneras, Red Bull tiene un lado positivo, tiene mucha taurina, ¿okay? Ahora, tiene un lado negativo. La taurina crea energía y ayuda a desintoxicar, y ayuda al cerebro y anticáncer y todas esas cosas. Ahora, el otro lado es que lo otro que tiene es cafeína. Mucha cafeína, ¿okay? ¿Qué pasa? La cafeína es un estimulante. Y como es un estimulante, dentro de Red Bull está súper concentrado. Quiere decir que si uno se toma un Red Bull, ¿verdad? Una bebida energizante, pues uno está recibiendo un lado positivo, que ayuda a desintoxicar y demás, y un lado negativo. Lo que pasa es que hay la falta de taurina, por ejemplo, produce hasta arritmia. Pero ¿qué pasa? Que la cafeína causa arritmia, porque consume la taurina. Porque una de las cosas más difíciles para el cuerpo humano desintoxicar es la cafeína. Fíjese que cuando a una persona le van a hacer un examen de laboratorio de cómo está funcionando su hígado, le dan cafeína. Y le dan cafeína para ver cómo el cuerpo la desintoxica, porque una de las cosas más difíciles es eso. O sea, que básicamente el daño que hacen estas bebidas energizantes es porque están sobrecargadas de cafeína. Y cuando hay exceso de cafeína se produce una energía, pero una energía falsa, que sobreestresa las adrenales, que es las glándulas de estrés, obliga al cuerpo a producir adrenalina, cortisol, todo ese tipo de cosas, y llega un momento que entonces empieza a causar daños al corazón y demás. Así que, básicamente, las bebidas energizantes no son para nada recomendables, pero no son para nada recomendables porque están creando una energía falsa que, aunque viene combinada con una parte que pudiera considerarse positiva como la taurina, viene con una parte negra, oscura, así como el Darth Vader de las fuerzas del mal de Star Wars, que es la cafeína. Tienen exceso de cafeína y por eso ha habido personas que se toman una bebida de esa, jóvenes, que inclusive le dan un ataque al corazón al momento, y por eso que hay países donde la han prohibido. Y eso se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.